Hola, ¿cómo va? Espero que estés muy bien. Continuamos con el desarrollo de los temas de la materia información integrada. Entrando en lo que corresponde a los grandes temas, este es el tema uno dentro de ese grupo de conocimientos, en el cual vamos a desarrollar el subsistema de abastecimiento. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de este subsistema? Por un lado tenemos la identificación de la misión y el alcance del proceso de compras. También es conocido como proceso de compras. Más adelante te voy a explicar por qué es mejor utilizar abastecimiento como nombre para el proceso, para el subsistema. Luego, listar y comparar los distintos controles internos del subsistema. Analizar las diferentes funciones y sus responsables, en quiénes son los que realizan y ejecutan las funciones dentro del proceso. Y por último, tratar de utilizar una de las herramientas, examinar la herramienta de representación diagrama de bloque, con el fin de aplicarla a casos reales. En este caso, vamos a aplicarla al subsistema en análisis. Bien, vamos a comenzar un poco con el desarrollo del contenido. Entonces, hablamos de primero el concepto de subsistemas para poder empezar a desarrollar. Dentro de una organización, con este principio natural de los sistemas, que tienen todos los sistemas abiertos, donde dentro de un sistema existe otro sistema y así sucesivamente, y ese subsistema contenedor forma parte de otro sistema más grande. Los subsistemas dentro de la organización son diversos, pero particularmente cuando hablamos subsistemas en esta materia, hablamos de los procesos que se realizan dentro de la misma, ¿correcto? Eh, Te invito a que veas los temas de sistemas de información, en el cual asociamos los sistemas de información a los distintos niveles de toma de decisión de la organización asociada a la estructura y a las funciones. Eh, por lo tanto, podemos decir que los subsistemas de una organización básicamente son 5, que forman sí o sí parte de una organización para que proliferen en el tiempo. Por un lado tenemos la adquisición de insumos, el denominado abastecimiento, subsistema de abastecimiento. Por otro lado tenemos el de transformación de los insumos, que sería el proceso de producción o el proceso de operaciones. La colocación y distribución de los productos o servicios, que sería el proceso de ventas. La administración de los fondos provenientes de las cobranzas, de las ventas. Entonces son todos los fondos que se cobran, así que estaríamos hablando del proceso de cobranzas. La administración de los fondos dirigidos a la cancelación de las deudas por las compras que hacemos, por el proceso de abastecimiento, que se denomina subsistema de pagos. Estos últimos dos forman parte de lo que se denomina subsistema de finanzas, pero son dos procesos en particular. Entonces, existe un proceso más, que es el proceso de incorporación de personal y de liquidación, que forma parte de lo que en un ERP, para repasar el concepto, un ERP es un Enterprise Resource Planning, ¿sí? Un planificador de recursos empresarial u organizacional, en el cual tenemos distintos sistemas de información, y uno de ellos es el de recursos humanos, que figura aquí como Human Resources. Entonces, cada uno de estos módulos tiene incluido alguno de estos sistemas que estuvimos nombrando, ¿correcto? Entonces, para hacer una introducción a todo lo que es subsistemas, eh, me parece fundamental que comprendas cuáles son los subsistemas fundamentales y que vamos a continuar desarrollando. Vamos entonces con los fundamentos del proceso de abastecimiento. El proceso de abastecimiento es el proceso a través del cual la organización logra incorporar, abastecer los insumos que son necesarios para poder hacer la transformación, la puesta en marcha
de las actividades principales de la organización, ¿sí? Básicamente es la función, la actividad que toma la energía del ambiente, ¿sí? O realiza una gestión para tomar esa energía del ambiente, para incorporarla al sistema y que se pueda ejecutar el proceso de cambio, de transformación, de agregado de valor que la organización realiza, para la cual está creada. Aquí es donde se ejecuta esta primera etapa en la cual tomamos esos insumos, materias primas, servicios o lo que corresponda y lo incorporamos, lo atravesamos en la organización para que luego se agregue valor. Ese proceso central es el proceso de producción, ¿sí? Por eso es que están íntimamente relacionados el subsistema de abastecimiento con el subsistema de operaciones o producción. Muy bien. Solamente queda fuera de este proceso lo que concierne a la incorporación de personal. Anteriormente había comentado que existe un subsistema más, que es el de recursos humanos, en el cual dentro de sus subsistemas, digamos, nos podemos encontrar con liquidación de haberes, de sueldos y jornales, por un lado, y por otro lado lo que es selección de personal, ¿correcto? Después están las actividades de capacitación y desarrollo también, etcétera, pero básicamente los procesos básicos son esos. Por lo tanto, dentro de este proceso de abastecimiento queda fuera del alcance, ¿sí? Lo que es incorporación de personas. Lo que es incorporación de personas no está incluido en este proceso. Si bien el proceso es similar en varios puntos, ¿sí? Recibe un tratamiento distinto y amerita tener un proceso separado. Diverge un poquitito en sus funciones, en sus tareas componentes. Entonces, todo lo que tenga que ver con insumos, aquí podemos tener este ejemplo donde tenemos frutas, químicos, servicios de IT, como servicios en la nube, o robótica, todo lo que sea maquinaria, etcétera, sí están incorporados dentro de este proceso. Como así también todo lo que es utilitario, lo que es librería, todo lo que se necesita para poder llevar adelante la transformación de la organización. Las políticas de compras o de abastecimiento son las siguientes. Hay unas políticas que aplican a todo el proceso completo. Por un lado, nos vamos a encontrar con las distintas formas de poder comprar, ¿sí? Este proceso no tiene una sola manera de comprar, tiene diversas maneras de comprar. Por lo tanto, vamos a ir desarrollando cuáles son las políticas más conocidas o las específicas que se puede utilizar dentro de este proceso. En principio tenemos lo que se denomina compra directa, ¿sí? En la cual lo que se realiza es solicitar directamente a un proveedor la incorporación o que nos envíe los productos o servicios que necesitamos. Esta política puede estar determinada cuando no es necesario buscar más de un proveedor por distintas circunstancias. En principio puede ser una cuestión de tiempo, cuando hay que atender una demanda muy específica o muy grande por una situación fortuita del ambiente. Entonces no hay tiempo quizás y se asumen los riesgos de no tener el costo optimizado en este caso, ya que los réditos van a ser muy altos. Entonces, de esta manera lo que se hace es acelerar el proceso de incorporación de materia prima, achicando los tiempos totales de logística que tiene la organización. Eh, entonces, quizás si hay un cliente que necesita nuestros productos o servicios de manera rápida y está dispuesto a pagar un precio adicional, un valor adicional por estos productos o servicios, podemos utilizar esta política de compra directa sin pasar por el pedido de cotizaciones. Eh, También se puede utilizar cuando los montos sean muy, muy pequeños, aunque para esto hay otro tipo de mecanismo, pero también se puede utilizar para esto. Por eso la política de compra directa no es una de las más utilizadas porque no le da transparencia al proceso, sino que es una de las políticas o formas de compra que permiten agilizar el proceso siempre y cuando esté autorizado explícitamente por la dirección, ya sea en tanto en escrito, me refiero formalizado, qué tipo de productos o servicios se pueden llevar a cabo de esta manera y cuáles no, o tomada la decisión en el momento. Otro tipo de política de compra es el de pedido de cotización, que este sí es el más utilizado. El pedido de cotización
es uno de los métodos más utilizados para darle transparencia al proceso y se utiliza para poder, como dije anteriormente, darle transparencia a este proceso solicitando distintos presupuestos a distintos proveedores, ¿sí? Entonces, de esta manera se solicita por teléfono o por correo electrónico o por un medio fehaciente que el proveedor disponga de una cotización. Estas cotizaciones se suelen conocer en el ambiente más de sistemas de IT, más que que de sistemas de tecnología de la información, cuando solicitamos a un proveedor un presupuesto, se suele utilizar las siglas RFP y RFQ. También existe lo que otro pedido que es RFI. El RFI en principio es Request for Information, es cuando solamente solicitamos información al proveedor, quizás para darlo de alta, etcétera, o conocer cuál es su background, cuál es su situación general. Y luego tenemos lo que es el RFP, Request for Proposal, ¿sí? Es para que nos envíen una propuesta técnica sobre lo que nosotros estamos solicitando. Eh, y aquí no hay valores, ¿sí? Y luego tenemos lo que se denomina Request for Quotation, que básicamente es cuando nosotros estamos pidiendo ya un presupuesto con cotización para poder hacer la facturación posterior. Entonces, para que tengas en cuenta que existen estos términos, pero no son mucho más que los conocidos como presupuestos que utilizamos hasta el día de hoy. Entonces, siempre es habitual solicitar que estos pedidos de cotización como mínimo se hagan para 3 proveedores, ¿sí? Básicamente para poder evitar que haya mucha divergencia entre uno y el otro, entre dos, se desempata con un tercero, ¿sí? Luego tenemos lo que son las licitaciones privadas y las licitaciones públicas. Si bien son similares a los presupuestos, esto no se limita a una cantidad de 3 presupuestos, 4 presupuestos, sino que se abre a toda una comunidad completa. Puede ser abiertamente a toda la comunidad de un país, por ejemplo, que sería una licitación pública. Los estados nacionales o los municipios suelen utilizar este tipo de modo o política de compra para poder hacerlo más transparente y conseguir el mejor precio y la mejor calidad. Y también existen lo que son las licitaciones privadas, que son iguales que las licitaciones públicas, nada más que se hace en un grupo más reducido, no se hace tan públicamente. Entonces quizás se solicita a una agrupación o una asociación de industrias de una región en particular, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se denomina licitación privada. Se presentan las condiciones técnicas, que son conocidas como pliegos, ¿sí? A la cual aplican los distintos proveedores sin un límite de cantidad. Entonces, luego el proceso de selección, ¿sí?, de estos o de adjudicación de la compra son un poco más largos, ¿sí? Esto hace mucho más largo el proceso. Bien, luego tenemos por último la política de fondo fijo. La política de fondo fijo es un mecanismo en el cual se disponen valores o montos pequeños, ¿sí?, disponibles en efectivo para hacer distintos tipos de gastos que no pasan por el resto de las políticas que estuvimos conversando. Deben cumplir ciertos requisitos los gastos que pasan por el fondo fijo, ya que siempre lo comparo con una canilla goteando. Si uno no controla esa canilla goteando, si bien es una gota que va cayendo todos los días, muchas organizaciones se han encontrado defraudadas por malas prácticas y malos usos del fondo fijo. Entonces, esto tiene que estar formalizado, tiene que estar dentro de la política, ¿sí? El documento formal de compras debe estar explicitado cuáles son los gastos que se pueden aceptar a través del fondo fijo. Entonces, dinero disponible a mano en montos pequeños. ¿Para qué? ¿Por qué? Tienen que ser por un monto definido, por lo general son montos muy chicos, dependerá de la inflación de cada uno de los países, pero suelen ser montos muy pequeños. Y también tiene que cumplir con que la necesidad de compra no amerita ser canalizado por otro procedimiento habitual. Si hay gastos que son pequeños pero que son habituales, se debe imperativamente pasar ese tipo de gasto
a un proceso que sea más transparente, como el de pedido de cotización, el de compra directa, el de licitación, el que corresponda, pero al ser habitual el gasto, debe pasar al formato más transparente. Aquí es donde ocurren compras eventuales, donde se necesita dinero para algo en particular y de repente, ¿no? Vamos a pasar al proceso de abastecimiento rápidamente. Eh, el objeto principal del proceso de abastecimiento, entonces, después de haber conversado las políticas, es que es la función de introducir de los insumos que se utilizan en la cadena de valor de la empresa, ya sean estas las materias primas, las provisiones y otros artículos de consumo, o los activos como la maquinaria, el equipo de laboratorio, el equipo de oficina y los edificios. ¿Sí? Es una definición de Michael Porter sobre el proceso de abastecimiento, pero básicamente es la función, el proceso tiene esa función, ese objetivo de poder incorporar los insumos para poder hacer la transformación. Vamos a rápidamente ver los pasos. Primero está la detección de la necesidad, luego se pasa a la solicitud de cotizaciones. Didácticamente vamos a ir con el caso más largo. Luego vamos a pasar a la adjudicación, en la cual se otorga a quién se define a quién se le otorga la compra, ¿sí? Quién va a ser el proveedor. Luego se emite esa orden de compra, se entrega al proveedor y luego el proveedor entrega. Lo importante, si bien ahí hay un carrito con una cajita para evocar el momento de la entrega de materiales, pueden ser productos, bienes o servicios, pero lo importante para el sistema de información es el remito. Y por último tenemos la registración contable, como todos los procedimientos administrativos que vamos a desarrollar. ¿Cómo representamos en un diagrama de bloque global esto? Básicamente utilizando de entrada procesos y salida, ¿sí? Formalizado ese ciclo ese comportamiento cíclico de los sistemas, en lo cual nos vamos a encontrar en cada uno de ellos con información solamente, ¿correcto? Entonces, para hacer una conclusión, el proceso de abastecimiento es el conjunto de elementos administrativos que atraen, incorporan y disponen los insumos necesarios para la transformación. Los principales actores son compras, almacenes, recepción, logística y contabilidad. El control de calidad y el control de stock son los controles específicos de este subsistema. Las políticas de compras varían de acuerdo a las circunstancias de compra, ¿sí? Vimos que hay distintos tipos. Los pasos del proceso son resumidos en identificación, pedido de cotización, adjudicación y generación de orden de compra, recepción y finalmente la contabilización. Y para comprender un poquito lo que es el diagrama de bloque, facilita la comprensión general del proceso, entendiendo cómo funciona en su totalidad. Muy bien. Cualquier consulta está el foro de dudas y te invito a que te acerques a la bibliografía asociada y te veo en un próximo video.